Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando de la historia medieval de España, los siglos VIII al XIII. Hablemos del feudalismo pleno peninsular, los siglos XI al XIII. El concepto de feudalismo. Hemos visto cómo poco a poco se iba configurando lo que sería el feudalismo, que alcanza su apogeo en los siglos XI al XIII. A la hora de hablar de feudalismo hay que tener en cuenta las distintas nociones que se tienen sobre él y que de una manera se fueron sucediendo cronológicamente. El concepto jurídico institucional es consecuencia del enfoque positivista, de origen jurídica, hasta la transformación de paradigma de la historia como ciencia, a finales del del XIX. Este concepto cree que el feudalismo se entiende dentro de las relaciones entre señores a través del feudo, el beneficio. Bien el rey, bien un gran señor, que cedía el feudo, la tierra con vasallo, a otro señor de menor rango o a una casa señorial determinada por el rey. El feudo es la transmisión de la propiedad de uso del usufructo, en determinadas condiciones, por parte del grande al pequeño. Dicho concepto restringido y fue difundido en la historiografía, también española, por el historiador belga Gansoff, con su libro El feudalismo. El concepto económico-social. Este es impulsado por la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizado por el marxismo y la escuela de las anales. Su esencia era cambiar la historia institucional, política, etc., por una economía social donde no estarían en el centro las grandes figuras, sino que estaría la mayoría de la sociedad. Colocaría a la economía y al hombre en el centro de la nueva historia. El feudalismo se define como una nueva sociedad de señores y vasallos, extendiendo el concepto de feudo de la clase dirigentes al conjunto de la sociedad. En ambos casos hay pactos de vasallaje con ciertas obligaciones hacia el señor y viceversa. Fue asumido por el marxismo, pero también por el marxismo más dogmático, sobre todo el soviético, que generalizó la idea de los 5 estadios de producción, simplificando al máximo las ideas de los fundadores marxistas. Del concepto histórico global diremos que tiene importancia todos los aspectos económico, social, político, judicial y de las mentalidades colectivas que introduce la subjetividad humana en la historia. Es una síntesis y una mejor aproximación histórica, de manera que habría una cierta variedad de feudalismo con elementos comunes. Hay que tender a una relación bilateral aprovechando los descubrimientos de Marx y Engels en los Grunge o elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Marx insiste en que en todos los modos de producción precapitalistas la superestructura decide la relación social. En el capitalismo el obrero tiene que aceptar esa relación asalariada con el empresario, si no se muere de hambre y por lo tanto no se necesita de ninguna estructura coactiva. En los precapitalistas, por ejemplo, un campesino medieval, si no paga rentas a su señor, vive mejor, al ser él mismo el productor y controlar los medios. Obliga a estudiar la economía y la sociedad teniendo en cuenta los factores de poder y de mentalidad. El aspecto negativo es que parece que en la sociedad medieval solo hay coacción, y no es así. Sobre esa base jurídico-positiva se ha construido una tipología de los distintos feudalismos que se dieron en Europa, admitiendo que existieron varios tipos de feudalismo. Esa diversidad fue aceptada críticamente por el marxismo y por el anales. Aunque hubo una cierta pereza teórica, se siguió el esquema de los debates romanismo-germanística que el derecho y el positivismo alemán habían difundido de cara a entender el resultado de las invasiones germánicas en la Alta Edad Media, base de la creación de una sociedad feudal. Se ve en un libro de síntesis de Perry Anderson, Transiciones de la antigüedad al feudalismo, y se habla de 3 tipos para la Europa occidental. El francés, que es el ideal, el clásico, que se da una síntesis equilibrada de los principios romanos y germánicos, siempre con un enfoque jurídico. El texto que más lo ha propagado es Señorío y feudalismo, de Butrecht. Los diversos factores del más variado tipo se enlazan entre sí de una forma más compleja que esta división tripartita. Hoy se acepta que hay un nombre común para esa sociedad que surge en la etapa intermedia de la Edad Media, aunque con muchas variantes. No es que exista un feudalismo más puro, la aplicación de un criterio historiográfico más riguroso y menos sujeto a la norma, sino que las diversas condiciones de partida marcan la evolución del sistema. En 1978, en el Congreso de Roma, organizado por Joubert, especialista en Italia, y Bonacieux, especialista en España, se desmiente esa idea de que el feudalismo mediterráneo era un feudalismo de segundo nivel y de que no era tan puro ni precoz como el francés.
Realmente no hay una jerarquía de feudalismo, todos tienen unas mismas características si aplicamos un enfoque social, económico o cultural. Luego queda claro la uniformidad del feudalismo en el marco del Occidente medieval. En el caso del Mediterráneo se debatió sobre el feudalismo hispano. Se decía, el primero fue Buttigieg, que la formación del feudalismo se vio interrumpida en el 711 por la invasión islámica. Es un error. Los reinos cristianos del norte peninsular aseguran una cierta continuidad con la España goda. Se considera que la invasión islámica aceleró por reacción los factores que llevaron al feudalismo en la segunda fase de la Alta Edad Media. Esta aceleración acrecentará los rasgos germánicos en contraposición a una mayor influencia inicial romana. Esa mayor continuidad romana si se ve perturbada. Si pensamos que la continuidad reside en la Iglesia, nos equivocamos, ya que ésta tiene poco que ver con la Iglesia del Bajo Imperio. La Iglesia tuvo una capacidad inmensa para absorber influencias, incluso germánicas, y para adaptarse a la situación histórica correspondiente, además de ser el puente entre la Antigüedad y la Edad Media. Lo que cambiaba, invasión islámica, son dos factores que requiebran las influencias romanas y germanas en la formación del feudalismo peninsular. Es en favor del germanismo. Importancia del comunalismo indígena. Este renace en la península cantábrica en el siglo VIII como consecuencia de la invasión islámica. Es la idea comunal prerromana, aunque también con su propia evolución. Es cuando se habla de un feudalismo preponderantemente de influencia germánica, gracias a ese espíritu comunal, y nacen como tribus, jefes militares y campesinos armados. Espíritu expansionista de la nobleza cristiana en los siglos VIII al X. Estos nobles se consideran herederos de los godos. Ese instinto expansionista es bastante sorprendente en la Europa altomedieval, caso carolingio u otónida. Es una nobleza reconquistadora, de inspiración visigoda, cuyos integrantes ocuparon siglos antes la península ibérica. Por lo tanto, tenemos un feudalismo tan equilibrado y precoz como el feudalismo franco, ya que se equilibran las influencias romanas y germanas. Sánchez Albornoz, con orígenes juridistas y positivistas, fue criticado, y con razón. Se basaba en la idea de los campesinos libres, en la idea de repoblación, sobre todo para la corona de Castilla, para decir que en España, mejor dicho Castilla, no había habido un verdadero feudalismo por razones de tipo jurídico. Sin embargo, esos campesinos libres fueron la condición sine qua non para crear el feudalismo en el momento en que entran en masiva dependencia con los nuevos señores feudales. En todo caso, sería un feudalismo de tipo tardío e incompleto. Hablemos de la mutación feudal. Hoy es aceptado que entre los siglos X al XI hay un periodo de tránsito que se llama Revolución Feudal. El año 1000 puede simbolizar con fecha ese cambio que alcanza su apogeo en el siglo XIII, el siglo de oro del feudalismo, iniciándose la decadencia en el XIV, con su posterior crisis. La plena Edad Media supone la plenitud del lazo de la península con el resto de Europa, se extendió al resto de la península en los siglos XI, XII y XIII, que coincide con el avance definitivo de la Reconquista, imponiendo por vía militar una nueva forma de producción feudal. Se dice que hay una influencia franca en la adopción por parte de los reinos cristianos peninsulares, especialmente en Cataluña, por ser posesión carolingia durante varios siglos, y Galicia, a través del Camino de Santiago, con la entrada muy temprana de ideas francas y europeas. En general, pesa mucho más el paralelismo en la formación de un nuevo sistema social en lugares diversos, donde existían las mismas condiciones históricas de producción. Una razón no quita la otra. Hablemos de las características del feudalismo en la península. Los señoríos laicos y eclesiásticos jurisdiccionales. Sustituyen a los antiguos dominios territoriales y evolucionan a lo largo de la Alta Edad Media desde los terratenientes romanos hasta los siglos de la segunda fase. Los dominios territoriales anteriores estaban constituidos por grandes propiedades plenas de magnates laicos eclesiásticos que conseguirían ampliar esos dominios mediante compras, donaciones, herencias o incluso mediante la presión a los pequeños campesinos. Está bien documentada para el siglo X para los grandes monasterios, pero menos para la nobleza de los siglos VIII, IX y X de la Reconquista. La pequeña propiedad
pasa de ser mayoritaria en estos siglos a ocupar un lugar de inferioridad con respecto a las grandes propiedades, entrando en dependencia de los mismos, nobles eclesiásticos, para los siglos X y XI. Estos magnates acumulan un enorme poder, ya que a la acumulación de tierras, propiedad privada, también se hacen con el poder público en esos territorios, algo que ya habían iniciado los carolingios. Asistimos, por tanto, a la privatización del poder público, a la aparición de los grandes señoríos jurisdiccionales que supera a lo estrictamente territorial. También encontramos el concepto de inmunidad, donde el señor puede incluso cobrar parte de los tributos del rey, según acuerdos. Otro punto, la generalización del vasallaje. Butrecht lo explica muy bien para el reino franco, donde dice que tiene lugar la nivelización de los estatutos jurídicos en el mundo rural del siglo IX al XI. Con el concepto de vasallo se absorbe figuras anteriores, caso esclavos, colonos, encomendados o incluso campesinos libres, que serán los cantera de campesinos dependientes para los nuevos señores de vasallos. Todo el que vivía en una jurisdicción era automáticamente vasallo del señor. Es una manera acelerada de establecer relaciones de dependencia que antes eran de persona a persona. También se unifican por arriba los antiguos potentados y magnates, hubiesen sido condes o magnates. Ahora son señores jurisdiccionales, cedidos esos derechos por el rey o incluso usurpados. Encontramos, por tanto, en la plena Edad Media la generalización del concepto romano de patrocinio, aunque ahora pierde el matiz de ser persona a persona y se generaliza, haciendo innecesario un documento privado de encomendación o patrocinio. El vasallo no es un siervo, ya que éste está sujeto a la tierra. En realidad el vasallo puede cambiar de señor e incluso se dan circunstancias en las que se tiene dos señores. Se prefería el feudo eclesiástico al laico, por ser más benigno, pero también se deseaba asentarse en ciudades o tierras de realengo por el caso de Galicia, ya que se pensaba que habría menor presión fiscal, menores exigencias. En los feudos dependientes de un monasterio se procedía a una relación bilateral. Los campesinos recibían una casa y ciertas tierras a cambio de varios tributos, pero no se dejaba de ser ese forero que volviese a ser vasallo de un hidalgo caballero, es decir, que realquile su foro. Los vasallos normales no reciben nada, solo pagan ciertos tributos por vivir ahí. También se daban casos de que se establecía un foro entre un monasterio y un campesino que no estaba claro que estuviese dentro de su señorío, o tenían dudas acerca de su fidelidad. Entonces incluyen una cláusula de vasallaje para que cuando admita el foro, al mismo tiempo se hace vasallo del monasterio. El señorío territorial de viejo cuño quedaba englobado dentro del señorío jurisdiccional, al igual que las rentas. Obviamente, el campesino entra en dependencia continuamente, tanto desde el punto de vista colectivo como individual. Colectivo para las comunidades de aldea, País Vasco, comunidades de valle, que entra en dependencia con el señor. Otro punto, la renta feudal. El pasar de pequeños campesinos y siervos a un mundo rural de vasallos supone un cambio jurídico, económico y social. La norma jurídica es un pretexto para cuando se produce un incremento de los beneficios del señor desde el momento en que obtiene más poder a partir del poder jurisdiccional. De todas maneras, así como en obispos y nobles laicos el grueso de los ingresos es de origen jurisdiccional, en el caso de los monasterios, puede que de los cabildos catedralicios, hay un peso mayor de la renta territorial. A diferencia del resto, los monasterios eran señoríos colectivos. El abad tan solo era el primero entre pares de la comunidad. Otro ejemplo de señorío colectivo es el alfoz de las ciudades. En relación con Galicia, la abundancia de las fuentes monacales ofrece una imagen distorsionada que parece que tenía menos peso las rentas jurisdiccionales. Lo que pasa es que hay menos fuentes para estas. Se pueden estudiar, sobre todo a través de los pleitos que surgen por esas rentas, ya que dependen de la tradición oral y del derecho consuetudinario. La renta jurisdiccional tiene en el caos peninsular una connotación debido a los factores meramente históricos, en especial la Reconquista. El conjunto de pagos y servicios serían fundamentalmente 6. Rentas en productos, rentas en trabajo, servicio militar obligatorio, servicio de tipo personal, tributos del rey y diezmos. Hablemos de ellos. La renta en productos agrícolas. Ganaderas, pesca, recolección, madera. Consisten en el pago de parte de un cuarto o un quinto de la producción campesina, desde lo producido en el campo a la pesca. Son pagadas al señor en un día determinado, normalmente un día relacionado con una santidad.
Estas rentas en productos se transforman con el tiempo en rentas en dinero a causa de la monetización de la economía y conforme avance de plena Edad Media. De las rentas del trabajo, estas tienen que ver con los trabajos agrícolas y ganaderos, pero también son la aportación en tiempos de trabajo, en obras diversas, relacionados con la construcción o reparación de fortalezas, de iglesias, y se contaban por jornadas, es decir, X días al año. Se trata más bien de un servicio de tipo personal. Están justificados y son frutos de un proceso consensuado, ya que pertenecen al derecho de usos y costumbres, y se va perdiendo el consenso y ganando la coacción, según se avanza en el siglo XIV. Del servicio militar obligatorio diremos que se relaciona fundamentalmente con la lucha contra el Islam. Para los reinos cristianos es fundamental convertir a los vecinos en soldados, a fin de conseguir grandes ejércitos. Se trata de una obligación universal, que llevó al servicio obligatorio militar. Todos los vasallos tenían sus armas en la casa. Del servicio de tipo personal, de origen servil, se les llamaban malos usos en Cataluña y se encuentran desde el derecho de pernada al de maltrato. También algunos tributos muy gravosos para los vasallos, como el de mañería, el pago que tenían que efectuar las familias para heredar los bienes al morir el padre de la familia, al final en dinero, la luctuosa. Al morir el padre de familia, había que darle al señor la mejor pieza de ganado, vacuno, caballar, aprovechando el descabezamiento familiar, pero que estaban aceptados y consensuados. También el derecho de hospedaje del señor. De los tributos del rey diremos que pueden ser directos, de forma más tardía, servicios, monedas o pedidos, o indirectos. Gravaban la compraventa, siendo el más importante el de las alcábalas, que gravaban el comercio, o los alfolíes, que gravaban la producción de sal. El rey usó mucho el tributo directo para conseguir apoyo y premiar a ciertos señores. En realidad, casi siempre cobraba tan solo una pequeña parte de la que le correspondía, porque el resto lo donaba a otros señoríos, a ciudades, o se lo habían usurpado. Desde el punto de vista jurídico, el rey cede buena parte de sus tributos a los señores, pasando de ser rentas feudales, bien privilegio, bien usurpación. Y de los diezmos diremos que la 10ª parte de la producción, y debía de entregarse a la Iglesia, aunque muchas veces era usurpada por nobles laicos. Se sumaban a sus propios tributos, y estos de condición de señor jurisdiccional. Y después tenemos contratos de tipo bilateral que son de tipo prefeudal. Es la relación del señor con campesinos arrendatarios, foreros, caseros. Aunque se trata de una renta territorial, está dentro del marco del poder feudal, del poder del señor sobre todos sus vasallos, que tenga con ellos o no un contrato bilateral. En definitiva, aun tratándose de una renta territorial, forma parte de la renta feudal, porque la relación social jurisdiccional es mayoritaria como forma de relación y de producción. Hablemos del pacto feudal. Tanto si tenemos una concepción restrictiva del feudalismo, la clase nobiliaria, como una más amplia, se trata de un acuerdo entre las partes, como lo era el patrocinio y la encomienda en la Alta Edad Media. En este caso no hay un documento individual entre el señor y el vasallo. El vasallo recibe fundamentalmente protección por parte del señor. No obstante, el campesino también tenía obligación de defender a su señor. Hay en los documentos y en la realidad práctica tanto consenso como coacción, con una cláusula punitiva de penas en caso de que se deshaga el pacto siendo el vasallo desleal. La protección del señor, eslabón fuerte, justificaba el pago de las rentas, aunque el incumplimiento de este pago suponía un castigo o la negativa a hacer determinados servicios por parte del vasallo, eslabón débil. Del pacto feudal salen los conceptos del buen vasallo y de buen señor, además de todos los análisis que se han hecho en cuanto a deberes y derechos. Contradice la caricatura de la Edad Media como época de barbarie y violencia, también la idea de superexplotación del hombre por el hombre. Hablemos del sistema de fortalezas. Gower lo estudió para la Italia pleno-feudal, acuñando el término de incastellamento. La reconstrucción de fortalezas como sede del señorío es uno de los factores que explica el paso de la Alta Edad Media al pleno feudalismo. También se le llama la revolución de los castros del siglo X. Aparece en la documentación de estos siglos y bien puede significar un recinto fortificado o bien empieza a significar una torre o un castillo alto medieval. El sistema de fortalezas primero es perimetral. Está pensada para la defensa externa, en esa línea de frontera contra el Islam o, para el caso gallego, la línea de costa para defenderse de las incursiones nórdicas. Con la madurez del sistema, desde el siglo X, los castillos empiezan a ser interiores en el feudalismo. No están pensados para enemigos exteriores, sino que están pensados como un instrumento para vertebrar la jurisdicción y el señorío. Aún así, estas torres, castillos o fortalezas pleno-medievales tienen una vertiente de consenso y una de coacción.
El consenso es una de las formas que tiene la nobleza laica y episcopal de cumplir su función como defensora de la sociedad, de cara a defender de terceros a los habitantes de sus jurisdicciones. Esos terceros pueden ser unos invasores o un señor de las tierras feudales limítrofes. Es una función militar, sobre lo que se suele haber un consenso en el territorio, y después una función social, que varía según la estabilidad o los conflictos. Las fortalezas como centro del señorío o territorio jurisdiccional es donde estaba la administración señorial, donde se cobraban las rentas. Además de soldados y alcaides, había un administrador señorial, el mayordomo, que no tenía por qué residir en el lugar. La fortaleza está para disuadir de una posible rebeldía y ejerce un papel defensivo e intimidatorio, es decir, una doble función, militar y social. Hablemos de mentalidad de los tres órdenes de la sociedad. Hay una mentalidad común a todas las clases sociales, pero también conciencias estamentales que se manifiestan con mayor fuerza en la Baja Edad Media, donde la conflictividad crece. La sociedad se articula en tres grandes grupos: los bellatores, los oratores y los laboratores. Hablemos de ellos. Los bellatores, o nobleza laica, es la encargada de defender al conjunto de la sociedad. Los oradores, la Iglesia, que tiene la función de rezar para que toda la población, toda ella creyente, pueda ser asegurada su ultratumba, el más allá. Se veía necesario todo un orden, dedicado a tiempo completo a rezar y asegurar que se viviese de acuerdo con el precepto cristiano. Y los laboratores son los que sostenían a los otros dos estamentos, que estaban eximidos de trabajar con las manos. Son los campesinos. A este sistema también se llama sistema trifuncional. Cuando comienzan a estallar revueltas es cuando rompe el sistema de los tres órdenes. Los bellatores no defienden la sociedad, sino que incluso llegan a agredirla. Los oradores, en su función señorial, no cumplen los preceptos del Santo Evangelio. No se entiende la conflictividad si antes no se entiende la mentalidad previa. Del modelo trifuncional sale el caballero y el eclesiástico como modelos de comportamiento social. También entra en crisis al finalizar la Edad Media. De este sistema se ha dicho que se extendió por toda Europa a partir del siglo XI, pero más bien tiene unos orígenes prerromano indoeuropeo, ya que en todas las sociedades tribales anterior a Roma había un jefe militar, un sacerdote brujo, y el resto de la población vinculada al poblado o la etnia y destinada a las tareas socioeconómicas. Hablemos de excedente económico. Toda esta arquitectura de mentalidad social y económica es posible justamente porque el feudalismo supone lo que hoy llamaríamos un modo de producción progresivo o progresista. Beneficia de manera diversa, pero de forma indirecta a todas las clases sociales. Supone la expansión de la economía y la sociedad que permite generar un excedente económico para mantener a la superestructura política y de mentalidad. Primero, este excedente económico feudal deriva de la fuerza productiva. Hay más hombres para producir y mejoras técnicas. Como ejemplo de avance técnica sería el arado de hierro o el sistema trianual de rotación, con un año de barbecho en un tercio de la tierra. No son tanto innovaciones, sino difusión de avances técnicos que ya se conocían. Para el feudalismo ibérico-hispánico, la mayor parte del excedente económico que permite hablar del modo de producción feudal tan avanzado para el ámbito europeo deriva de la Reconquista. Permite a las clases dirigentes hacerse con mucha rapidez y de manera cuantiosa con tierras y hombres. Hay un avance económico que facilita un excedente a través de la calidad, avance de difusión, y de la cantidad, tierras y hombres, ya que más de la mitad de la península están a disposición de estos señores laicos o eclesiásticos. El campo, muy mayoritario, visto desde la economía y la sociedad, permite a partir del siglo XI sostener sin trabajar a los nobles en su función de defensa y a los eclesiásticos, con su función de rezar por la sociedad. Hay un sector de la iglesia señorial que también trabaja. Es algo que en el monacato intentó, sobre todo a partir de la regla de San Benito, con el ora et labora, que se acaba cumpliendo durante la plena Edad Media por parte de la Orden del Císter. Es un fenómeno menor. En general, la clase feudal se preocupa escasamente de la producción y gestión, algo más en los eclesiásticos, sobre todo los monasterios, y nada o casi nada los señores laicos. Lo que interesaba era la disposición de tierras y hombres para el pago de rentas. No dependían de la productividad agraria ni en las ciudades de lo artesanal, dependían del poder, que podían perder por la colectividad social, la Baja Edad Media, o guerra interseñorial. Con este excedente también se construyen las ciudades.
Cierto que la ciudad disponía de su alfoz, es decir, la tierra circundante donde se ejercía un señorío colectivo, aunque los sectores urbanos no viven del campo, sino del comercio, de sus profesiones para las clases medias o de la industria artesanal. Esto es posible cuando el campo, feudalizado, genera unos excedentes que permiten la construcción de todo lo esplendoroso, ciudades, catedrales, de la plena Edad Media. Hablemos de la nueva nobleza. Se deduce de todo lo anterior, la nobleza laica en general es hegemónica en la clase feudal. La plena Edad Media supone el cénit de esta nobleza guerrera con poder social. Todos los aspectos anteriores convergen en una característica crucial, la fragmentación del poder político. Se inicia mediante la vía expuesta por los reyes carolingios al ceder la soberanía del rey sobre un territorio a un señor en tres aspectos principales: ejército, la hacienda y la administración de la justicia. Esto se explica para Francia. Cuando cae el imperio carolingio, el poder cedido a los condes se transforma en un poder independiente. Se da en toda Europa occidental y para el caso de la península ibérica también. Es el caso del condado de Barcelona, que se independiza del imperio franco para poder constituirse con el mayor señor feudal de Cataluña la Vieja. A diferencia de lo que sucederá en la Edad Media, el poder se define a través de la administración de la justicia, que es lo mismo que ejercer el poder, tanto en un concejo, un señorío feudal, o la propia monarquía. El rey es el primer juez en su ámbito de influencia. También el alcalde es juez o el señor. Se crea la paradoja de que el señor feudal presidía el tribunal que juzgue todo tipo de delitos y pleitos. Esto le hace ser juez y parte, cuando se relacionan con sus intereses señoriales. Es una contradicción del sistema que acabará estallando en la Baja Edad Media, como es el caso de los inmandiños. Este feudalismo se cruza, que no se puede explicar sin vincularlo a la Reconquista, y lleva, entre la toma de Toledo y la toma de Sevilla, la preeminencia de las armas, tanto en la guerra como en la paz. Los velatores, la nobleza que encabeza en el aspecto militar, la reconquista, al mismo tiempo que se recuperan tierras del Al-Ándalus y que llevan a cabo la inversión del modo de producción estatilista, andalusí, al modo feudal. Es una expansión del feudalismo del norte al sur. Estos defensores en el sistema trifuncional peninsular, motivado por la Reconquista, donde la cruzada se anticipa a Europa, y necesitaban de grandes ejércitos y de caballería pesada. Eran necesarios grandes medios provenientes de las rentas y vasallos. Por lo tanto, la formación del feudalismo es lo que explica las victorias militares. Es así porque aporta un número muy elevado de peones para la infantería y para la caballería pesada. Esta última se trata de una institución militar dirigida por el gran señor. Por eso, él era el primer caballero de su señorío. Lo tenía que demostrar en sus valores y en el campo de batalla. La caballería se constituye con la pequeña y mediana nobleza del reino o del propio señorío. A veces también con gente rica de la ciudad que podía pagarse el caballo y todo lo demás, como es el caso de la caballería villana. En toda esta estructura militar, jerárquica, destaca la obediencia. Cuando se hacen los repartimientos de tierras se benefician también a los hombres libres, a los hidalgos y a los caballeros de segundo nivel, aparte de a los grandes señores. De esta manera conseguían, vista la necesidad de los ejércitos, y facilitaba su hegemonía política. No siempre fue tan fácil, porque se dividían por el control de la monarquía y solían tener sus diferencias con el brazo eclesiástico y tenían que soportar las revueltas y conflictos sociales que se terminaron por generalizar en los siglos XIV y XV. También hay que contar con la competencia de las ciudades, ya que tenían una relación directa con el rey, teniendo un poder político que iba más allá del que cabría esperar para esos pequeños lugares con respecto a los señores y vasallos. Hablemos de la iglesia feudal. En plena Edad Media juega un papel central en la formación del feudalismo. Alain Guerrau, en su libro Feudalis un horizonte teórico, lo destacó. Más bien se tiende a valorar su papel como parte de la economía y sociedad rural feudal. A veces se olvida el gran papel espiritual de la Iglesia, clave en el sistema trifuncional. Quitando las habilidades políticas de los prelados, este papel final, espiritual, acaba explicando el papel económico y social en pleno feudalismo. La Iglesia conquista su autonomía con respecto a la de los laicos. Hablamos de cómo en la Alta Edad Media disponía de poder político por sus relaciones con la monarquía y aristocracia, pero no el poder económico-social. La Iglesia no tenía una capacidad económica suficiente como para disponer de un patrimonio propio que le permitiese ejercer sus funciones sociales. Esto lo consigue en el pleno feudalismo, donde disponen en un alto grado de tierras y vasallos. Es beneficiada por las donaciones de la monarquía, e incluso más los obispos y arzobispos que los abades, y se tenían que vestir con armadura y encabezar los ejércitos, al igual que los nobles laicos.
Por eso, la Iglesia episcopal está mucho más feudalizada que la monacal. A la hora de los conflictos, con frecuencia los vasallos preferían serlo de un monasterio y en general también se prefería ser vasallo eclesiástico antes que de un noble laico, con más capacidad de ecuación. Ejemplos de obispos de Santiago en batalla. Sisnando II, hijo de Hermenegildo y Paterna, fundadores del monasterio de Sobrado. En el año 968, con sus vasallos, intenta impedir que los vikingos penetren en Santiago. Muere en la batalla. Entre 1477 y 1481, el arzobispo Fonseca, hijo, con su armadura, participa en la toma por parte de los concejos de Muros y Noia del castillo de Utes, una fortaleza reconstruida por los Altamira tras la revuelta inmandiña. Fonseca ayuda tras establecer la paz con los inmandiños después de la revuelta finalizada en 1469. Cuando se producía la llamada del rey para ir contra un objetivo concreto, el arzobispo de Santiago tenía que estar presente, solo por ser el mayor señorío feudal de Galicia. En el feudalismo se cruzaba el papel de la Iglesia, que es doble. Por un lado, es el mismo que los demás señores feudales en la faceta social, económica y política. Después queda la faceta religiosa, que explica su papel como parte de la aristocracia feudal. La mayoría de los obispos y arzobispos pertenecían a los linajes nobiliarios más influyentes. Era habitual que el jefe de un linaje destinara al primogénito a la función militar y a otro de sus hijos a la función eclesiástica. La función religiosa es muy importante, ya que el cristianismo es la mayor creencia, casi única, minorías. No se entiende la construcción de la Europa medieval sin el papel de la Iglesia. Además de las funciones antes mencionadas, también desempeña la función intelectual. Aunque empieza a haber una competencia de intelectuales laicos a partir del Renacimiento urbano europeo, se puede afirmar que hasta el final de la Edad Media la hegemonía está en los intelectuales religiosos. El sistema de las tres órdenes es un producto de la inteligencia de la Iglesia. Nace en Francia en el 11, a partir del sermón de un clérigo que se fue difundiendo por el ámbito francés y europeo. En la simbología artística de los tres órdenes hay dos maneras de representar los órdenes. 1. En la cúspide, el rey. Por debajo, los velatores y los oradores al mismo nivel. Y por debajo, en la base, los laboratores. Todo en forma de pirámide. Y 2. En otros diseños aparece la Iglesia encabezando el sistema funcional feudal. Sustituyen al rey. Aparece una dignidad eclesiástica y después se desarrolla de forma igual. Clérigos, nobles laicos y el resto. La base, los trabajadores. Esta hegemonía religiosa e intelectual era eficiente a la hora de modelar una mentalidad. Era asumida por el conjunto de la sociedad como factor legitimizador del pago de las rentas y de otros servicios. El modo de producción feudal, en su esencia, está compartido por la Iglesia y por la nobleza laica. El rey suele actuar como árbitro, pero obviamente pertenece a la nobleza. También en momentos puntuales la ejercerá entre señores y vasallos. Hay un fenómeno mixto que son las órdenes militares con un papel importante en el siglo XIII a través de la Reconquista. Son los monjes guerreros. En lo fundamental son algo así como el brazo armado de la Iglesia, aunque también surgieron a lo largo del Camino de Santiago como protección para los peregrinos. Más bien se comportan como caballeros, pero a su vez poseían una importante red de iglesias. La Iglesia, en la plena Edad Media, secularizada sus intereses. Se incluye en la jerarquía feudal, lo que implica una pérdida con respecto al conjunto de la sociedad como referencia espiritual y pastoral. Por eso surgen en la Baja Edad Media nuevas órdenes, como son las mendicantes, con el objeto de volver al mensaje primigenio, evangélico, al ejemplo de Jesús. La Iglesia no evita que se levanten contra ello, ya que, como se decía, en los intermandiños contra los señores prelados y caballeros. Hablemos del Estado feudal. El rey, ante todo, parte de la familia nobiliaria que en esos momentos ostenta el poder. Es debido al peso de la familia o bien por una alianza nobiliar. La monarquía era hereditaria, pero dependía de los brazos del poder y en los momentos más difíciles dependía del brazo nobiliario quien ostentaba la fuerza de las armas. Era un poder más o menos provisional. El rey ejerce la jefatura militar en un momento determinado en el ámbito de su corona, también la jefatura religiosa. No se puede comparar con los califas, más bien lo que trataba de guardarse en materia religiosa es el poder político, es decir, por ejemplo, tener la última palabra en el nombramiento de los obispos. El rey juega un papel activo y directo en la economía y en la sociedad. Es el elemento promotor de esto. Se beneficiaba de esto manteniendo algunas ciudades de base realengo o algunas tierras. Muchas veces tuvo que recurrir a las ciudades y al apoyo popular para mantenerse en el poder, Enrique IV y los inmandiños.
Lo que sí hicieron bien fue servir de coordinador, impulsor y mantenedor de ese expansionismo militar y religioso feudal. También la constitución de las grandes coronas, Castilla y Aragón, que en el siglo XIII se logran extender de norte a sur. Los reyes de Aragón y Castilla también fueron los guardianes del goticismo. Lo extendieron hasta el siglo XV. Esto le dio una dimensión civil a la Reconquista, que no tuvieron las cruzadas europeas del siglo XII y XIII.